Norma Piña se metió en un tremendo pedote y tuvo que salir Claudia Sheinbaum a ponerle un alto al cártel de la toga, a este grupo faccioso, mañoso que quiere mantener la justicia en manos de unos cuantos. Y es que después de querer generar otro golpe de estado, la doctora Claudia Sheinbaum rompió el silencio y tuvo que generar, y va a generar, nuevos decretazos que acaben por completo las intenciones de Norma Piña, y todo gracias a la mayoría calificada que tiene Morena. Muchísimas gracias a todas y a todos los mexicanos, a todos los que están viendo este en vivo, y arrancamos con la información de lo que sucedió el día de hoy por la mañana, donde tristemente los del Poder Judicial una vez más quisieron dar un golpe de estado blando, frenar la reforma al Poder Judicial, y que esto obviamente pues nos muestra la gran mezquindad que existe dentro de la Suprema Corte de Justicia. Por supuesto que no se iban a salir con las suyas, y es por esa razón que la doctora Claudia Sheinbaum sacó un as bajo la manga, estas modificaciones a las leyes secundarias para que ya no puedan frenar los de la Suprema Corte de Justicia esta reforma de gran calado, esta reforma de gran importancia, la reforma al Poder Judicial. Veamos el video. Pues ahorita lo vamos a ver, amigos. Tuvimos aquí unas fallitas con la imagen. Ahora sí, veamos el video. Estas dos leyes, Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, que tiene el objetivo de hacer más clara o detallar lo que no viene en la Constitución, de la reforma constitucional al Poder Judicial, para que a partir de el 15 o 16, ¿qué es? El 15 de octubre salga la convocatoria del Senado de la República. Si por alguna razón la Corte no envía las vacantes que son necesarias para la convocatoria, el Senado utilizará la información disponible públicamente para poder realizar esta convocatoria. Pero, pues como ven, la reforma al Poder Judicial ya fue aprobada, es constitucional y va a iniciar pues ya en unos días después de la aprobación de estas dos leyes el proceso electoral. Bueno, pues esto es… firmamos de una vez las dos leyes. Con información de Literal. Pues ahí está, amigos, Claudia Sheinbaum firmando, nuestra presidenta, estas dos leyes, y hasta la Suprema, hasta la Cámara de Senadores llegó Rosa Isela Rodríguez, quien es la secretaria de Gobernación, y a la velocidad de la luz Fernando Noroña pasó a comisiones las iniciativas enviadas por Claudia Sheinbaum para poder iniciar la convocatoria para la elección de los ministros, magistrados y jueces por el pueblo en junio. Y aquí tenemos este escrito, este oficio, y escuchemos lo que dijo Rosa Isela Rodríguez en el Senado de la República, que fue un duro golpe para la oposición. La honorable Cámara de Senadores, a entregar las iniciativas de reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación. La reforma constitucional al Poder Judicial recientemente aprobada representa una nueva realidad en la que los tres poderes de la Unión son electos por el voto popular. Por ello, la materialización de este objetivo, estamos entregando estas dos iniciativas
que contienen el instructivo procesal que se requiere para hacer posible y viable la elección de jueces, magistrados y ministros del país. Estamos hoy frente a esta gran oportunidad de hacer historia al participar en la construcción de una nueva estructura de impartidoras e impartidores de justicia en México. En estas iniciativas se desarrolló el método mediante el cual se llevará a cabo el proceso electoral judicial en todas sus etapas, considerando un conjunto de normas que dotarán de certeza jurídica los procedimientos. Las propuestas legislativas que hoy ponemos a su consideración regulan con claridad y certidumbre la preparación, la realización y la validación del proceso en todas sus fases. Además, en el ánimo irrestricto de procurar equidad y respeto a los derechos de todas y todos los participantes. También se propone la modificación de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. La ciudadanía ha expresado reiteradamente su anhelo de tener justicia y para ello es posible, debemos respetar su voluntad, facilitando todos los medios para que se materialice la autonomía e independencia del Poder Judicial. Los invito a que juntos y juntas sigamos trabajando. Hoy, muchas gracias al Senado que nos recibe, muchas gracias. Pues ahí está, amigas y amigos, lo que dijo la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez. Posterior a ello, San Noroña, el machuchón de machuchones, lanzó un comunicado también, en donde, amigas y amigos, pues habla sobre esta iniciativa que presentó Rosa Isela Rodríguez. Y también le manda un mensaje a Norma Piña. Veamos el video. 7 de octubre del 2024, hoy a las 8:30 de la mañana, en el Salón Ifigenia Martínez y Hernández. Para todavía mayor simbolismo, la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez Velázquez, vino a entregar la primera iniciativa de nuestra compañera Claudia Sheinbaum Pardo, importantísima. Es una reforma a la ley electoral para garantizar la elección de las personas juzgadoras el primer domingo de julio del 2025. Era necesario hacer adecuaciones al marco legal porque no estaba previsto, se elegía el Ejecutivo, se elegía el Legislativo y ahora también se elegirá por voto universal, secreto y directo a las personas juzgadoras. No es una reforma, es ya Constitución, es ley vigente en el país y esta reforma a la ley electoral y a la ley de procedimientos electorales permitirá un marco mucho más sólido para este histórico, único, importantísimo proceso de elección de las personas juzgadoras. De hecho, este sábado 12 de octubre se realizará de manera pública el sorteo de cuáles serán los cargos que se elegirán, porque la mitad de los juzgados, de los titulares, de las personas titulares de los juzgados se elegirán este primer domingo de junio de 2025, todas las magistradas, magistrados de tribunales de circuito, todas las personas integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero la mitad ya hay que sortearlo y en tiempo, en esta primer quincena de octubre, se emitirá la convocatoria para que el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial presenten sus candidaturas y todas las personas, actuales personas juzgadoras, tienen pase directo a la elección si así lo deciden. Importantísimas reformas, ya las turnamos a comisiones. Yo espero que el miércoles por la tarde, a más tardar, valga la aparente redundancia, estemos en el Pleno aprobando
estas reformas enviadas por la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para enviarlas de inmediato a la Cámara de Diputados, a nuestra colegisladora, y sea también ley vigente con su aprobación. Pues ahí está, amigas y amigos, lo que dijo Noroña, prácticamente ya sentenciando a los prianistas, porque pues sí o sí se va a generar la aprobación de esta reforma, que es, como lo veníamos diciendo, una reforma de gran calado que busca la impartición de justicia pronta y expedita, y que la justicia esté al servicio del pueblo, no como sucedía en años anteriores. No es la única, amigas y amigos, sino que además pues ya también se ha denunciado por parte de los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Por ejemplo, fíjense lo que comenta la ministra Loreta Ortiz Half el día de ayer en Jalisco, donde pues ella está en contra de este paro laboral que realizan los trabajadores del Poder Judicial. Veamos el video. La Suprema Corte de Justicia es una, igual que la presidencia, igual que el Poder Legislativo. Nos debemos al pueblo, es la casa del pueblo, la Suprema Corte de Justicia. No es posible que le den un paro al acceso a la justicia y que no permitan que los recibamos y que les demos justicia, que es lo que pide la ciudadanía. Pues ahí está, amigas y amigos, mensaje contundente, poderoso, el que realizó. Y ahora, amigos, pues escuchemos a los periodistas Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado, quienes también, pues en su programa, hablaron sobre este albazo, este golpe que realiza Claudia Sheinbaum con estas nuevas leyes, porque es un albazo a Norma Piña. Pensó que iban a doblegar a la 4T y Nanais Paloma se quedaron con las ganas. Escuchemos qué fue lo que dice en este caso, qué dicen los periodistas. Veamos el video. Mañana cumpliría una semana de conferencias, apenas. Bueno, mañana cumple una semana, porque hoy al primer minuto del martes. Es correcto. Exactamente. Mañana cumple una semana. Ajá. Pasado mañana cumple la primera conferencia de prensa. Bueno, pues hoy estuvo con la presidenta en la conferencia de prensa. Sin embargo, estuvimos ahí, nuestra compañera Nancy Gómez fue a la conferencia de prensa y le llevó dos preguntas. Una de ellas muy importante, porque como le hemos documentado a usted, le hemos narrado a ustedes aquí, pues Norma Piña ha estado permanentemente bloqueando por todas las vías disponibles a su disposición, ha estado bloqueando la reforma judicial, que ya es constitucional, ya es una reforma tal cual, ya está en la Constitución, y ha estado bloqueándola permanentemente. Primero oponiéndose a la reforma en sí misma, tratando de bajarla desde la Corte, luego sacando a los trabajadores con todo pagado a que protesten y le hagan el caldo gordo a ella y a su entorno, porque en realidad esas protestas no le benefician absolutamente a nada al trabajador, más que a sus jefes, a los jefes de los trabajadores. Y entre todos ustedes y nosotros les pagamos ese paro que ha costado pues más de 8,000 millones de pesos. Más de 8,000 millones de pesos nos hemos gastado en ese paro de gente que está en sus casas. ¿Por qué? Pues porque la ministra Piña así lo desea. Y hoy se le pregunta a la presidenta sobre este bloqueo que intenta hacer la ministra Piña. Y ella lo que hace es, creo, Álvaro, decir, pues hay que le siga, pero la reforma va. Dice la elección del Poder Judicial, que se realizará en junio del 2025, se tiene contemplado que aunque no haya una cooperación abierta por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para enviar los datos de juzgadores que se van a reelegir, hay facultades para que el Senado realice este proceso y no se obstaculice. Es lo que dice el día de hoy. Sí, nuestra compañera Nancy Gómez fue a la conferencia de prensa y le formuló a la presidenta Claudia Sheinbaum estas preguntas que, si te parece, Alejandro, vamos a escuchar lo que respondió la presidenta de México.
Muchas gracias. En una segunda pregunta, ahorita mencionaba que sobre este tema de la reforma al Poder Judicial, que si la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura no entrega la información que se está solicitando, de todas formas se va a emitir la convocatoria por parte del Senado, pero bueno, este es como un intento, digamos, de bloquear o de obstaculizar pues sí, el proceso, ¿no? Que fluya lo mejor posible. ¿Qué hará para evadir este bloqueo, digamos, por parte de la ministra presidenta Norma Piña, no solo en este punto, sino a lo largo del proceso de aquí hasta 2025? Pues ellos tienen una tarea o varias tareas. La primera pues es enviar para que nos entiendan quienes nos están viendo. La elección de jueces magistrados se hace en 2 etapas. Una parte 2025 y la otra parte en 2027 de los federales. Los y las ministras de la Suprema Corte de Justicia se hace en el 2025. ¿Quiénes van a ser los que se elijan en el 2025 y quienes se elijan en el 2027? Primero, las vacantes, pues todos aquellos jueces, magistrados que en este momento no han sido nombrados. Y además hasta llegar al número a la mitad. ¿Cómo se llega a esa mitad? A través también de tómbola, a través de una selección al azar. Entonces, son la mitad de los jueces y las juezas, la mitad de los magistrados y magistradas, y toda la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La otra mitad se elige en el 2027. ¿Qué pasa con los estatales? La Constitución dice que deben modificarse las constituciones estatales, las 31 y la de la Ciudad de México, para poder hacer su elección. En esas constituciones estatales pueden tomar la decisión de que se haga una parte en el 25 y la otra en el 27 o todo en el 27. Se abre esa posibilidad en la Constitución. Entonces, ¿cómo vamos a saber cuáles son las vacancias? Lo que dice la Constitución es que el Consejo de la Judicatura tiene que enviar al Senado de la República el número de vacantes para que sean tomados en cuenta. Hasta ahora, lo dijo el otro día el senador Fernández Noroña, no lo han enviado. Entonces, si no lo envían, lo que dice esta ley es que el Senado de todas maneras buscará la manera de conocer cuáles son las vacantes, que hay formas públicas de conocerlo, y con ello emitirá la convocatoria. Entonces, ese es el primero. ¿En qué otro participa la Corte? Bueno, se van a hacer 3 convocatorias. Una sola convocatoria del Senado y a partir de ahí el Ejecutivo, o sea, la presidenta y su equipo, vamos a lanzar una convocatoria para todas y todos los que cumplan los requisitos para inscribirse, ya sea como jueces, como magistrados o como ministras o ministros. Lo mismo hace el Congreso de la Unión y lo mismo hace la Suprema Corte. Pues la Suprema Corte tiene que emitir su convocatoria si quiere participar, pero esta ley, si no emite la convocatoria, también toma las medidas por si la Suprema Corte no emite su convocatoria. Se emite la convocatoria. Nosotros tenemos que definir a 5 personalidades, por supuesto abogados, abogadas reconocidas, el Congreso 5 y la Suprema Corte 5. Esos son el comité de selección. Ese comité que tiene que hacer, emite la convocatoria, se inscribe en una convocatoria pública y después esos comités pueden buscar asesoría, por ejemplo, de profesiones, de la Secretaría de Educación Pública o de otras instituciones para poder hacer una primera selección. Recuerden que tienen que cumplir, que deben tener 8 de promedio y 9 de promedio en algunas materias, de las cuales tienen que ser en donde van a concursar. Tienen que presentar cartas de recomendación, tienen que presentar también un ensayo. Entonces el comité de selección revisa. Obviamente, para tener la certeza de que tienen el título y tienen las calificaciones, pues pueden hacer las consultas necesarias a las universidades para que este comité pues tenga esa información. Después de ello, pues van a seleccionar algunos de manera clara, transparente, pública. Y a partir de ahí pueden hacer entrevistas, esto dice la ley. Entrevistas para ver, bueno, seleccionamos a 200, 300. Pues entonces pueden hacer entrevistas en donde estos 5 representantes les pueden preguntar, bueno, ¿por qué quieres ser ministro o ministra de la Suprema Corte? ¿Qué pasa cuando te llega un caso de este tipo? Es decir, pueden hacer una entrevista que permita pues saber quién tiene las capacidades para estos cargos. Y después de eso, por ejemplo, el Ejecutivo, la presidenta envía todos los candidatos
ministros o ministras, que son 9, 5 mujeres y 4 hombres en esta ocasión. Entonces, tenemos que enviar 3 por cada puesto para que vayan a elección. ¿Cómo definimos esos 3? Pues primero, este comité va a seleccionar 10, o sea, del Ejecutivo van a ser 90 para ministros y ministras. Y de esos 90, en una sesión pública, transparente, se selecciona a los 3 por cada uno de los cargos. Y esos son los que van a votación, que la va a organizar el Instituto Nacional Electoral. Entonces, estas leyes lo que hacen pues es aterrizar cualquier problema que se presente de tal manera que no todo quede en la convocatoria del Senado, sino que tengamos leyes secundarias que permitan caracterizar cualquier problema y resolverlo. Y finalmente el INE, frente a cualquier problema, pues tiene sus instrumentos para poder resolver cualquier controversia. Es que está muy claro, Alejandro. A ver, hoy mismo la Suprema Corte de Justicia de la Nación ratificó que va a analizar la reforma electoral. Y yo sí pienso que han decidido ya, si la revisan, atacarla. Por eso precisamente el día de hoy, también de una manera muy rápida, la presidenta Claudia Sheinbaum envió iniciativas para las leyes secundarias de esta elección de los juzgadores en México. Y el mismo día de hoy, después de que lo anunció Claudia Sheinbaum en la conferencia de prensa, el Senado recibió de manera formal las iniciativas presentadas por la presidenta de México para reformar 2 leyes que detallan las reglas de la elección de los juzgadores que se realizarán en junio del próximo año. Parece muy lejos, ¿no, Parece muy lejos. Junio del próximo año es prácticamente 5 meses. Es correcto. Más noviembre y diciembre. 7 meses, Alejandro. Son 7 meses. Ahora, también debes considerar que el proceso concluye en junio. Claro. O sea, estamos hablando de que ya en las próximas semanas, meses, Álvaro, se tiene que organizar esta primera elección. Para empezar, en unos días se emite la convocatoria. Para empezar, la Corte, como usted sabe, o el Poder Judicial, como usted lo sabe, no, para ser muy concretos, hombre, los 8 ministros de la Suprema Corte del entorno de Norma Piña no quieren hacer estas listas que le corresponde al Poder Judicial hacer de los juzgadores que se quieren reelegir. Obviamente yo creo que ellos ni se van a someter a votación, Álvaro, para buscar la reelección. Obviamente la señora Piña no se va, la señora ministra Piña no se va a someter a la voluntad de las mayorías, pues por todo lo que ha sucedido este año, Álvaro. Está defendiendo privilegios, está utilizando dinero público para armar una huelga todo pagado, para defender los privilegios de ella y de un grupito, de una élite dentro del Poder Judicial. Entonces, obvio, yo no los veo a ninguno de ellos, incluyendo a los que llegaron por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que es Margarita Ríos Farjat, y el mismo González Alcántara Carranca, que llegó, que es en realidad la oposición. En este momento es un parte de la oposición. Y es completamente cierto, amigas y amigos, ellos son la oposición, así tal cual. Los ministros ya no están tomando un papel como de jueces, sino que ellos pues están tomando el papel del PRI, del PAN, del PRD, de Movimiento Ciudadano y de todos los partidos opositores. Pero al final, ¿ustedes qué opinan? Déjenmelo aquí abajito en los comentarios. Yo soy Pepe Ramírez y nos